Gracias, Pastor Arnold. Feliz tarde a todos. Un abrazo en el amor del Señor. Y para mí es el privilegio de estar con ustedes en este espacio de afirmación y de edificación. Bueno, la amistad, el cariño, respeto y aprecio para mi amado Arnold, vigente en el tiempo y satisfecho de la labor que se ha realizado por años. Quisiera también apreciar a todos los amigos y presentes acá de Ecuador, de otros lugares, con que hay un vínculo que en el amor del Señor nos une. Quiero, mi amado Arnold, dejarte, esta es uno de los libros, se llama Arquitectura Apostólica, la edificación de la iglesia en el orden y diseño celestial. Como edificador de la iglesia eres un entendido para que estos fundamentos de gracia se expresen. Y hay otro que se llama Discipulado Apostólico del Reino. Este es un panorama Nuevo Pacto, y otros libros más, 9 que se han escrito para ayudar a pastores y líderes en su edificación y formación. Y como herramienta educativa, pues desarrollamos un trabajo a través de Rema University, donde hay una formación ya más continua y profunda. A la parte de atrás puede tener la información de este recurso que ponemos a su disposición. Muy bien, quiero leerles en Colosenses capítulo 1, verso 24 al 29, cómo ese mensaje pertinente para una sociedad relativista es lo que Pablo encara en su tiempo, y es el ministerio de anunciar cumplidamente. Diga cumplidamente. El misterio, o sea, el ministerio de anunciar cumplidamente el misterio. Y él afirma en Colosenses 1 lo que es su entrega a esta causa a pesar de la hostigación, padecimiento. Él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y aquí está la clave: para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra de Dios describe el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién también nosotros enseñamos? Amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Que la iluminación del Espíritu y la realidad de la palabra afirmen en nuestros corazones estas realidades en Cristo. Pablo afirma en este pasaje que él, para cumplir el ministerio que recibió del Señor Jesús, se enfoca en anunciar a los perdidos la salvación por gracia en Cristo, pero también aclarar a los salvados de las riquezas de este evangelio que es Cristo en nosotros. Y él dice que para lograr este ministerio de anunciar a los perdidos y aclarar a los salvados, lo hace presentando, proclamando y anunciando. Y me gusta porque el Espíritu Santo le inspira a que escribe cumplidamente. Él pudo haber dicho anunciando la palabra de Dios, pero cuando aquí intencionalmente
afirma que es completo, que es fiel, que es veraz el anuncio de la palabra de Dios. Entonces mire cómo Pablo dice que para llevar a cabo el ministerio hay que anunciar la palabra, pero anunciarla de manera fiel, clara, precisa, completa y presentando todo el consejo de Dios. Por eso el anuncio del evangelio no es un mensaje mutilado, diluido, disfrazado, ni de conveniencia al oyente, sino de fidelidad a lo que Dios ha revelado. Y uno de los fenómenos que se vive hoy en esta sociedad posmoderna es justo la increencia que se tiene a una verdad absoluta, de tal forma que no se tiene un patrón confiable y preciso en que la verdad se sustente. Vivimos, como lo califican algunos, en la era de la posverdad. La posverdad consiste en la relativización de la veracidad, en la banalización de la veracidad de los hechos, de la realidad de lo que se dice, y en lo que es la supremacía del discurso emotivo. La posverdad es muy peligrosa porque hace que la mentira sea vista como verdad, y muchas veces el hecho de presentar una mentira, creerla como una mentira y hacer que la gente la reciba como una mentira, hace que se convierta para ellos en su verdad. Entonces, el peligro está en esta era de la posverdad, cómo la gente sostiene más lo emocional que lo racional. Por eso a la gente le gusta que se crea un contenido en el discurso, en la forma de presentarlo, que le parezca ingenioso, entretenido y que para ellos sea interesante. No importa que no tenga esencia ni sustancia alguno. Y aquí es donde este tipo de formato crea unos disparadores que son estímulos a los sentidos, y ahí es donde podemos tener una congregación sensorial pero ausente de la espiritualidad real. Y lamentablemente, por vivir en esta era de la posverdad y donde lo sensorial es lo atractivo, es el campo propicio, el caldo de cultivo para que los bloggers, los youtubers, los influencers encuentren aceptación. De tal forma que en el círculo nuestro también muchas veces la opinión de un famoso es lo que constituye la doctrina de los creyentes. ¿Qué opina fulano de tal de? Y ese influencer es el que determina la fe, y los santos creen que eso es verdad porque él lo dijo, y si tiene fama y reconocimiento, lo que diga se da por verdadero. Y lamentablemente, por no tener esa capacidad de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, entonces tenemos una congregación con una información amarillista, lo cual hace que sea inherente a la persona la búsqueda de eso que le gratifica, que le gusta oír. Y tristemente la iglesia ha perdido esa capacidad de análisis, de inquirir, de indagar, de escudriñar diligentemente en las escrituras para saber si esto es así. Ellos dan por sentado lo que dijo un famoso, pero no tienen un fundamento desde la escritura en el que se haga un análisis crítico, reflexivo. Y ahí es donde mucho le llama la atención que lo que es sensorial va a ser aplaudido,
Pero para aquellos que viven en esta generación posmoderna y amante de la posverdad, entonces lo que no es de acuerdo a sus ideologías se convierte automáticamente en algo que tiene que ser rechazado. Por eso muchos lo estigmatizan, lo satanizan, y la forma más olímpica de decir no quiero oír no es sana doctrina. Sana doctrina para algunos entonces es todo aquello que yo digo, y aquel que dice algo diferente lo consideramos como errado. Y es muy deplorable aceptar que en esta era de la informática no tenemos una información veraz. Y porque la iglesia ha caído también a ser parte de ese círculo donde hoy se carece de un periodismo objetivo que con forma ecuánime presente los dichos y los hechos, sino que también ellos están vendidos a agendas globalistas y presentan el informe de acuerdo al interés de quien patrocina y sustenta la economía de sus canales. Ahí es donde nosotros no hemos tenido la sabiduría de hacer que todas estas redes sociales, que son un medio para crear una información veraz, no esté apegado a la verdad, y lo que se divulga es más un asunto de emocionalismo, pero no de entendimiento. La gente entonces corre detrás de aquello que es novedoso y que a última hora parece bueno porque es ingenioso y divertido decirlo. En otras palabras, la gran mayoría de ellos terminan presentando medias verdades como si fueran mentiras, y mentiras como si fueran verdad. Pablo dijo en Corintios, mire lo que él declara, capítulo 4, verso 5: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. A Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Aquí tuve la identificación de un ministro entendido que sabe el ministerio que ha recibido del Señor y el anuncio que tiene que presentar. Dice: no me presento, no me promuevo. La idea no es que mi imagen, mi nombre se reconozca, sino que Cristo sea recibido. Pero Cristo tiene que ser presentado como lo que Él es. Diga: Señor. Ese evangelio del señorío de Cristo no es agradable. La gente le gusta que tú le presentes el Cristo que le ayuda a cumplir sus metas, el Cristo que le ayuda a resolver su crisis, el Cristo que le arregla su matrimonio, el Cristo que se saca de tu problema, el Cristo que te sana, que te provee. O sea, un Cristo que suple lo que tú necesitas. Ese es el que yo quiero. Pero un Cristo que es Señor y demanda morir a sí mismo y vivir para Él, a este público no le gusta. Pablo dijo: presentamos a Jesucristo como Señor. Así que la predicación del evangelio tiene la realidad en Cristo, porque el evangelio en sí no es lo que predicamos, sino a quién predicamos. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Predicamos a Cristo y a este como Señor. Cristo no es un tema aislado. Cristo es el mensaje, Cristo es la palabra, Cristo es la voz, Cristo es el verbo. Y de manera definitiva, Hebreo dice que Dios nos habla ahora es en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. O sea, el mensaje sigue siendo el que ha sido: Cristo y solo Cristo. Cristo y solo Cristo.
No un Cristo disfrazado, un Cristo en su señorío, en su reinado absoluto, que demanda que quien lo escuche se rinda y se convierta de las vanidades al Dios vivo y verdadero. Esa era la autoridad de Pablo. Nadie absolutamente puede decir que es predicador del evangelio si Cristo no es el mensaje, si Cristo no es el centro, si Cristo no es el todo. Cristo no es un punto en el sermón, Cristo es la palabra misma que la gente tiene que recibir. Él es el todo, en todo y en todos. Y si no es Cristo, no es evangelio. Diga amén. Entonces, Pablo afirma que ese misterio de la fe que él ha recibido para administrar por gracia, tiene que anunciarlo. Y ahí es donde viene la palabra, diga cumplidamente. Creo que es la atención que Dios nos hace a todos los comunicadores del evangelio, no importa por el medio que use, sea la prensa, la radio, la televisión, las plataformas. La forma como lo anuncie no es lo importante, es a quién anuncie y qué mensaje el que tú divulgas. Tú no predicas el evangelio para captar seguidores ni para entretener oyentes. Tú predicas el evangelio es para que Cristo sea reconocido y el hombre rendido plenamente a él. Esa es la proclamación de la palabra, que tiene un contenido, que tiene un propósito, que tiene un fundamento, que tiene una iniciación y una culminación. Cristo el principio y el fin, Cristo el comienzo y el final. Es Cristo. El evangelio se trata de que Cristo sea presentado y Cristo sea conocido. El evangelio no es que Dios le soluciona el problema al hombre, es que Cristo sea revelado y formado en el hombre para que Cristo sea el todo. Por eso lo que el Señor demanda para la iglesia de hoy es fidelidad a esa misión que Él entregó, es veracidad a ese mensaje que Él reveló y es compromiso a esa misión que Dios definió. La misión de la iglesia no te la defines tú. El mensaje de la iglesia y del evangelio no es asunto de tu ingenio. Tienes que conocer lo que Dios quiere que se conozca, y su único interés es que Cristo y solo Cristo sea conocido, Cristo sea anunciado, Cristo sea predicado. Amados comunicadores, no podemos tener creyentes edificados si no hay creyentes entendidos. ¿Entendidos de qué? Del evangelio de Cristo. Pero ¿cómo puede haber un creyente entendido del misterio de Cristo si lo que le predicamos son historietas bíblicas? Sacamos un pasaje y le aplicamos ahí 3 puntos de superación personal y hablamos acerca de que vive para tu sueño. No se trata de arreglarte tu problema. El evangelio de Cristo no es la superación personal, es la revelación espiritual de Cristo al corazón del hombre. Por eso necesitamos entonces promover que el anuncio del evangelio sea hecho por edificadores y no motivadores. Diga edificadores. Sí, Señor, cada persona que tiene el ministerio de anunciar a Cristo, ya le dije por el medio que sea, él tiene que ser un edificador. Porque ese es el ministerio, la edificación de los santos. Estuve en un congreso internacional, un auditorio semejante a esto, y quedé como perplejo escuchar a uno de los apóstoles exponiendo. Y él decía: pastores, si quieren que sus iglesias crezcan, prediquen mensajes motivacionales.
Yo quedé asustado. Y él se refería a eso, a lo que anima a la gente, motiva a la gente a la búsqueda de su sueño, a seguir adelante, a prosperar en la vida. No, nosotros no estamos para motivar al oyente, estamos para inspirar al creyente. El creyente tiene que ser inspirado, primero por obra del Espíritu y segundo por acción de la palabra, porque lo único que Dios respalda es lo que Él inspira, y Él inspiró las Escrituras. Por eso, si tú la gente le predica de motivación y de logro y de fe personal, entonces no está hablando desde lo inspirado. Tendrás que estar motivando a la gente a que vaya adelante, a que logre sus sueños, a que persiga sus metas, pero no le está inspirando. Pablo habla de ser ensanchados en nuestro hombre interior por el Espíritu, por esa palabra que mora con totalidad en nuestro ser interior. Por eso, cuando hay un edificador entendido que viene y desde el Espíritu comunica la palabra que recibió del Señor, el espíritu de un salvado que está regenerado y vivificado responde a esa voz que el Espíritu notifica, porque el Espíritu no habla a tus emociones para alegrarte, ni a tus crisis para sacarte de tu ansiedad. Él habla a tu espíritu para revelarle a Cristo, porque el Espíritu toma de Cristo y te lo hace saber. Por eso, una predicación del Espíritu y de la palabra, el creyente no se va motivado, se va inspirado. Lo cual no importa la crisis, problema que mañana enfrente, a él no se le va la inspiración, porque está puesta en su ser interior. Pero la motivación la va a perder cuando venga el problema, cuando surja la angustia, cuando se levante nuevamente la deuda. Él se va a sentir que perdió el ánimo, que perdió el gozo, que perdió la paz. Necesita volver a recibir. Aquí óreme, úngeme. Necesito más motivación. Y te gastas, pastor, dándole manivela a creyentes motivados, pero son ignorantes porque no han sido entendidos de la verdad que está en Jesús. Y a ti te conviene tener más un creyente entendido que un creyente emocionado. Por eso es necesario que nosotros nos demos, como dijo Pablo, a anunciar cumplidamente la palabra de Dios. La revelación de este misterio en Cristo es todo lo que la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, no lo quiere dar a conocer. Del Dios quiere que se conozca, y lo hace por medio de su Hijo, en quien nos habla esa verdad. Ahí están las epístolas inspiradas para tener la revelación de Cristo, tomada de los profetas que conocían en tipo, sombra y figura lo que se estaba escondido. Pero ahora la iglesia tiene el ministerio de la predicación, porque ha recibido la revelación de Jesucristo. Y cuando tú tienes la revelación de Jesucristo, conoce tu realidad espiritual, no importa tu circunstancia natural. O sea que puedes estar como Juan en Patmos, solitario, cautivo, desterrado, en condiciones inhóspitas. Estando yo en Patmos, pasando esta situación, él ahora dice: estaba yo en el Espíritu. Note usted el contraste. La condición no niega mis realidades naturales. Patmos, desierto, soledad, necesidad. Eso es propio de este estadio, pero no es nuestra realidad en Cristo. Estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, Él no está conectado a un aspecto natural y cronológico, se sitúa en lo eterno. Desde esa posición percibe la revelación de Jesucristo, y cuando Cristo le es revelado,
Patmos se transforma no en una isla desértica, sino en el tercer cielo, donde ve gloria, presencia y gracia manifiesta de Dios en su vida por medio de la revelación de Jesucristo. ¿Quieres sacar a una gente de su Patmos? Predícale a Cristo revelado. Muéstrales por las Escrituras en el Espíritu la realidad de esto. Quiero ir al texto de Colosenses para que tú veas cómo Pablo condensa en ese anuncio de la palabra de Dios todo un fundamento de fe. Qué sapiencia del apóstol de poder articular ahí en esos versículos una gran síntesis de las principales doctrinas que están en la narrativa de las Escrituras. Primero, diga cristología. ¿Quieres tener un tratado de cristología? Vaya a Colosenses. Vas a ver a Cristo anunciado, presentado y revelado como la imagen del Dios invisible. Colosenses 1:15, el primogénito de toda creación. Y sigue hablando que es todo Cristo. Cristo, porque Pablo ha tomado desde Génesis hasta esta escritura final esa revelación de lo que es el propósito eterno de darse a conocer en el Hijo. El plan amoroso del Padre que quiere que le conozcan, y por eso da a su Hijo, en quien se revela en plenitud de gracia y de verdad. Y vimos la gloria de Dios en el unigénito del Padre, que estaba lleno de gracia, de verdad, y de la cual en esa plenitud tomamos todos. Diga todos. O sea, del tomar de Cristo es un derecho de los hijos que el Espíritu concede a quienes han sido renacidos. Por eso, si tú quieres conocer todas estas riquezas, la gloria, la gracia, el poder de este evangelio, indudablemente Cristo tiene que ser presentado, porque en Cristo es que tú vas a comprender la triunidad de Dios, el origen de la creación, la vinculación de Padre con el Hijo, el propósito eterno, la tarea del Mesías. O sea, en Cristo es que en quien el Padre habla, y a Él tenemos que oír. ¿Quieres conocer las verdades de Dios? Tienes que oír a Cristo. Diga Cristo. Entonces, ¿por qué la gente no quiere esto? Porque se le ha presentado un evangelio disfrazado y nadie quiere seguir oyendo medias verdades. Dios ha diseñado para que se conozca la verdad. Y aquí es donde necesitamos tener cuidado. Cuando el mundo, la gente, los oyentes nos aplaude y nos sigue y nos pone como celebridades. Pregunta que tenemos que hacernos: ¿qué estoy predicando que a las multitudes les gusta? Recuerde que esta generación no quiere la presentación de la verdad, sino una media verdad. La iglesia primera enfrentó persecución, hostigación y rechazo del sistema de su tiempo, justo porque presentaron a Cristo y a este crucificado. Si la gente de afuera te aplaude y te ve como una celebridad, probablemente lo que esté predicando no le afecta para él en nada. Pero presenta a Cristo y tendrás rechazo del mundo, porque el mundo no quiere la verdad de Cristo. Ese Cristo que es vida, sustancia y realidad de las cosas tiene que ser presentado, diga, por la iglesia,
Porque dice con los Efesios 3:10 que ella es la que tiene que dar a conocer a los principados y potestades la multiforme sabiduría de Dios. Esta iglesia, entendida en sabiduría, tiene la inteligencia de presentar a Cristo de manera clara, de manera atractiva, de manera profunda, de manera sencilla. O sea, la gente va a conocer a Cristo, y ahí sí es donde vienen las destrezas y las habilidades de usar los medios, la tecnología y lo que sea. Ese es un medio, dije medio, no un fin. El fin del ministerio no es qué tan bonito se vio el auditorio, ni qué tanta tecnología tenía el escenario, sino qué contenido y esencia había en el mensaje. Porque eso es lo que la gente hará, que en su espíritu reciba la vida. Por eso aquí no se trata de que nos peleemos en saber qué es la iglesia. No, más bien es quién es la iglesia. La iglesia es Cristo en un cuerpo expresando su vida. La iglesia es Cristo, el cuerpo de Cristo, que tiene una expresión real, palpable, tangible. La gente puede conocer a Cristo cuando la iglesia lo da a conocer. Pero le pregunto, ¿qué Cristo presenta a la iglesia? Si no conoce al revelado, si no conoce al que la Escritura enseña. Por eso entonces, amado mío, la iglesia no puede convertirse en el espacio o lugar donde vengo a recibir algo de Dios. No, la iglesia es el cuerpo donde Dios obra por su vida. No debemos centrarnos como prioridad de la iglesia en contar cuántos vinieron al culto, sino qué recibieron los que vinieron a la congregación. La prioridad de la iglesia no es mirar la cantidad de los congregados, sino la calidad de Cristo formado en cada uno de ellos. Por eso aquí es que no podemos seguir edificando a la iglesia basados en nuestra imaginación, sino en la iluminación del Espíritu que nos da a conocer la riqueza de Cristo. Recuerde que la mente adámica es muy creativa, muy ingeniosa. Ella tiene muchas formas de llegar a un fin. No importa los medios que utilice, pero nosotros necesitamos recibir la iluminación del Espíritu para tener la revelación de Jesucristo. Segundo aspecto que menciona el apóstol, diga escatología. Mire usted cómo cristología, escatología. ¿Y dónde la define? Justamente en que ve un futuro, no con una guerra, una gran tribulación, sino que en Cristo el escatos, en quien Dios declara los asuntos primeros y últimos, dice es Cristo la esperanza de gloria. Aquí nos da una escatología cargada de esperanza, no de un creyente angustiado por lo que pasa en Israel, por la guerra con Ucrania y las situaciones de las naciones. La iglesia no tiene que ser movida ni predicar lo que está sucediendo en las naciones. La iglesia tiene que predicar lo que sucedió en la cruz, donde Cristo reveló el hecho está, el consumado, y definió toda la historia pasada, presente y futura. Una iglesia entendida de Cristo en nosotros como esperanza tiene entonces un mensaje esperanzador para una sociedad en angustia, en crisis, en zozobra y en ansiedad total. La iglesia tiene el mensaje de esperanza, pero no es una ilusión utópica a un evento futuro. La esperanza es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Es Cristo, es Cristo. Por eso es que Pablo dice en Romanos 15: y el Dios de esperanza os llene de gozo y de paz
en el creer, no en el sentir, en el creer. ¿Para qué abundéis en esperanza por el Espíritu Santo? La esperanza no es la ilusión que yo te vendo. La esperanza es el fruto del Espíritu que en fe te da convicción y certeza que caminas no en un futuro incierto, sino en el cumplimiento de un hecho histórico que sabe lo consumado en la cruz y desde allí anuncia lo por venir. Y lo por venir no es un evento, es Cristo en su manifestación de gloria por medio de una iglesia que lo da a conocer. Y es lo que la creación gime, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios que conocen la esperanza, la gloria, la vida en Cristo Jesús. Un aplauso a su nombre. Entonces, predicar a Cristo es predicarle esperanza a un mundo en angustia. Tercero, diga antropología. 3 veces Pablo en ese versículo dice todo hombre, diga todo hombre. Note que el Evangelio de Cristo tiene un alcance al hombre total. Nosotros no predicamos el Evangelio para salvar almas. Es para alcanzar vidas. Que en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es presentado irreprensible en Cristo. Cuando nosotros tenemos un evangelio dirigido al alma, por eso es que nos volvemos almáticos. Y queremos que la gente, sus emociones respondan, su alma se aquiete, aunque su vida nunca se transforme. Pero cuando tu espíritu es vivificado, tu alma renovada, entonces vas a tener una vida transformada. La Escritura nos muestra que el plan de Dios en Cristo es inclusivo, diga, a todo hombre. Este evangelio de Cristo rompe cualquier sectarismo, porque en Cristo no hay ni judío ni gentil. O sea, esa barrera racial Él la elimina. En Cristo no hay varón ni hembra. Esa barrera sexual tampoco existe en Cristo como cuerpo. No existe una barrera social, porque en Cristo no hay ni esclavo ni libre. No hay ninguna barrera cultural, porque en Cristo no hay ni bárbaro ni escita. No hay ninguna barrera cultica religiosa, porque en Cristo no hay ni circuncisión ni incircuncisión. Por eso, si tú predicas a Cristo, las barreras, los sectarismos y las separaciones se terminan, porque en Cristo Dios reconcilió, reunió, redimió y restauró todas las cosas para que Cristo sea el todo, en todo y en todos. Alabe su nombre. Por eso Pablo habla de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y él declara que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Lo cuarto, diga misiología. Note que la misión, Pablo la define desde Cristo. Mire dónde está la misión. A Cristo, a quien anunciamos, amonestamos, enseñamos, para lo cual trabajo. La misión de la iglesia es Cristo. Y que Cristo sea presentado. Y para ello tiene que haber una labor, una misión, que es la que Dios define para nosotros. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Ese así también y ese cómo nos da una comparación de que es en igualdad de condiciones y formas. Yo no puedo alterar el mensaje.
Aunque la gente quiera oír lo que le gusta, yo tengo que anunciar lo que Cristo me ha dicho que diga. La gente querrá decir, a mí me gusta, y creen que la misión es su gusto. A mí me gusta el canto, yo siento esto. No, la misión no la define tu talento, tu gusto o tu hobby. La define Cristo. La misión de la iglesia entonces está definida en que ella tiene que dar a conocer ese evangelio en Cristo a toda criatura, y para lo cual hay que ir y anunciar. ¿De qué forma? ¿En qué medio? Eso es un asunto que en cada tiempo y oportunidad se construye, pero lo importante, ya te dije, es el contenido, y es ver a Cristo en nosotros como una expresión del plan perfecto. Presentar a todo hombre perfecto, es completo. Ese es el teleios, el asunto que define el qué, y es un fin marcado por Dios, y es que esa perfección que es en Cristo, en quien estamos completos, pero estamos siendo perfeccionados en la medida de que Cristo es formado, es aclarado y es afirmado en el corazón de los santos a través de mensajeros entendidos que predican a Cristo. Nosotros predicamos a Cristo, no a nosotros mismos, y a Cristo como Señor. Diga Cristo el Señor. Ahora, si tú lees las acciones que Pablo usa para tener ese objetivo, no muestra de anunciar y de enseñar. Para Pablo era claro que el anuncio del evangelio es para que los pecadores sean salvos, pero el aclarar las riquezas del evangelio es para que los santos sean perfeccionados. Si este ministerio no se está dando, entonces tú estás cumpliendo el ministerio que te gusta, pero no el que Dios establece. Que cumpla el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pablo entonces nos demuestra que para que la predicación sea veraz, sea objetiva y cumpla el fin, Cristo tiene que ser anunciado. Escuche bien, Pablo no predicaba la Biblia. Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Porque tú puedes predicar de la Biblia y no presentar a Cristo. ¿Aló? El hecho es entonces que en esa presentación que hace Pablo de este evangelio, nos muestra las habilidades, y aquí es donde como comunicadores quisiéramos tener el ejemplo de ese maestro por excelencia que es Jesús, pero también de ese apóstol entendido y administrador de esta gracia que anunció. Y tú ves la destreza metodológica, las estrategias pertinentes que él hacía a su contexto, identificaba a su público, sabían que eran diferentes, pero esto mismo enseño yo en todas las iglesias. Pablo cambió de estrategia, pero nunca de mensaje, siempre fue Cristo. Diga Cristo. ¿Qué nos dice Pablo? Que su mensaje era autoritativo. Ahí dice, ¿a quién predicamos? Él asume que el querigma, el anuncio de este evangelio es Cristo. Note usted, si tú no predicas el evangelio de Cristo, no eres predicador. Porque hay gente predicando el evangelio, y entonces un predicador evangélico da buenas noticias. ¿Qué es evangelio? Buenas noticias, decirle al oyente, tu vida va a cambiar, el Señor te sacará de tu crisis, tu matrimonio va a mejorar, ahora mismo tú puedes tener gozo, el Señor está para bendecirte. ¿A quién no le gusta esa buena noticia? Ese evangelio lo va a recibir todo mundo. Pero cuando tú predicas el evangelio de Cristo y a Cristo como Señor, ya más de uno va a calcular
que se demanda entrega, morir a sí mismo para vivir por Él. Y ese evangelio no es de una aceptación de mayoría. Pero Pablo, con autoridad, se sentía un heraldo, un predicador, un maestro, un embajador que entregaba el mensaje con fidelidad, sin alterar nada. Lo que recibí del Señor, esto es lo que yo anuncio. Tú no tienes que anunciar lo que tú te imaginas, lo que la gente pide o lo que te place. El evangelio no es la interpretación que tú hagas de la Biblia. Es la revelación de Cristo, y que la comuniques como Dios la ha dado a conocer, sin alteración alguna. Por eso ese mensaje de Pablo no solamente era autoritativo, sino que también era un mensaje admonitorio. Él dice: amonestando a todo hombre. La palabra que él usa allí es nouseo. La idea de nous mente, y el verbo es de que la mente se aclare, que se imparta conocimiento. Por eso el entendimiento, el comprender, el saber, la inteligencia y sabiduría son los elementos que Pablo construye en las epístolas. Él no predicaba para que la gente se alegrara o saliera contenta de la reunión, para que pudieran saber, para que pudieran entender, para que puedan comprender con todos los santos cuáles son las profundidades de Cristo. Si la gente no es amonestada a que su corazón y su mente se pongan en orden, se rindan al interés de Dios, entonces este evangelio no va a tener transformación. El mensaje de Pablo era un mensaje instructivo. Él dice: enseñando. Note usted, no era una academia rígida, no era un mensaje técnico, era un mensaje del Espíritu, porque Pablo impartía vida. Los comunicadores del evangelio no decimos cosas bonitas, impartimos vida, no decimos lindos discursos. ¿Qué es lo que impartimos? Vida. Si no es Cristo como verdad y vida tocado al espíritu del creyente, no puede ser enseñado. Y la razón por la cual no vemos incremento de la vida en Cristo en el corazón de los congregantes es porque el contenido de la enseñanza y de la predicación no ha sido Cristo como vida y como semilla para que se forme en el corazón de los salvados. Y por eso Pablo rogaba y oraba con angustia, con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y para eso lo anunciamos y les amonestamos y le enseñamos, para que Cristo sea conocido. Pero, mi amado mío, esto no gusta. Dígale a la congregación: los espero el sábado para un estudio de Colosenses sobre la plenitud de Cristo. Vienen 3, porque cuando ya le dijiste estudio y plenitud de Cristo, le parece algo aburridor. Eso ya lo oí. Es más, y ni me interesa saberlo. Pero dígales ese sábado que hay un show, que hay la entrega del manto, la unción profética, la palabra de prosperidad o el concierto. Vienen aunque sea pagando lo que sea. Y la culpa la tenemos tú y yo, pastores, que les motivamos a los creyentes a vivir de emociones y no de enseñanza. Porque si tú sigues promoviendo desde estas plataformas, venga el domingo, sienta la unción, sienta el gozo, sienta el fuego, sienta la gloria, sienta la presencia, se disparan los sentidos. Y el que viene es un creyente sensorial, que lo que espera es ver una atmósfera de milagros, una nube que se mueve,
porque tú lo has provocado a que venga a sentir. No es a que sienta, es a que sepa, que él pueda entender, aprendiendo a Cristo, aprender a Cristo, para que se pare firme ante las ideologías perversas, ante los sistemas de iniquidad, ante los mensajeros de la posverdad, y con claridad diga: yo sé en quién he creído. No en qué, sino en quién he creído, y que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El mensaje de Pablo era estratégico, con toda sabiduría. Ahí tú ves la habilidad de cómo en un escenario identifica al público, su contexto cultural, y él puede presentar a Cristo para que el filósofo del Areópago en Atenas entienda, para que las mujeres que estaban a la orilla del río orando abran su corazón y lo reciban como Lidia, para que aquellos que en Corinto buscaban señales y buscaban sabiduría, él no les hable con ideología griega, sino revelación de Cristo, para que se posicione en la escuela de Tirano y ahí dé cátedras acerca de lo que es Cristo en nosotros, para que con diligencia en una casa alquilada en Roma, dice, enseñaba y predicaba de Jesucristo y del reino de Dios. Amado, ¿tuvo Pablo fruto? ¿Tuvo él avance del evangelio? Y vio congregaciones fortalecidas y afirmadas en fe, cuyo número de los discípulos se multiplicaba grandemente, y las congregaciones fortalecidas se aumentaban en número. Si queremos ver cantidad, tenemos que tener calidad en el mensaje, y el mensaje es Cristo y solamente Cristo. Esa fue la iglesia que trastornó el mundo entero. Y ese mensaje era un mensaje incluyente. Diga: a todo hombre. Mire el versículo 28, 3 veces él habla de la integralidad del hombre, la totalidad del hombre, y él quiere es presentarlo a todo hombre. Por eso Pablo no tuvo un mensaje selectivo: voy y le predico solamente a los que diezman bastante, a ricos, a reyes, a pobres, a esclavos, a libres. Lo hizo a prisioneros, lo hizo a indigentes, lo hizo a todo hombre, incluyendo el ser humano en su realidad. Ahora aclaro, el mensaje de Pablo era un mensaje incluyente, pero no inclusivo. Pablo no es de esos predicadores de ahora que, para que la gente no se sienta ofendida y nadie en sus creencias se vea afectado, le predica a todas, a todos y a todes. No, Pablo no. Pablo era fiel al mensaje y le predicaba a todo hombre, varón y hembra, esclavo y libre, porque esto no era una identificación de género sexual, producto de una ideología de las tinieblas, sino de una identificación en Cristo, presentarle a Cristo. Mire el mensaje, escuche bien. Si queremos ver la transformación integral del hombre, diga: presentarles a Cristo para que vengan al conocimiento de la verdad, y luego presentarlos a Cristo. No es mi creyente, mi diezmador, mi líder de alabanza, no.
presentarlos a Cristo perfectos, maduros, desarrollados, que han alcanzado un grado de madurez donde no son niños malcriados, que yo tengo que con mentalidad de guardería entretenerlos para que vengan a la próxima reunión. Yo le he presentado perfecto, es un maduro, desarrollado, ha alcanzado una plenitud y él tiene una mentalidad académica porque ha sido enseñado en Cristo. Diga, enseñado en Cristo. Pongámonos de pie y que sea ese el mensaje objetivo, el de Pablo. ¿Cuál era su objetivo? Cristo formado y perfeccionado en los santos. Amados comunicadores del Evangelio, hacer esta labor nunca será fácil. Vamos a tener retos, desafíos y oposición. Y Pablo los tuvo. Por eso él dice, para lograr esto, para lo cual trabajo, que es la labor gratificante de una tarea asignada. Pero él dice, y lucho. Aquí sí hay unos factores de resistencia, donde se requiere tenacidad, esfuerzo, compromiso y determinación a sobreponerse a ideologías. La lucha de Pablo no era contra demonios allá en los aires que él les tiraba aceite. Era contra ideologías, pensamientos, sistemas de iniquidad inquistados en la cultura de Colosenses. El gnosticismo pagano, el judaísmo legalista y lo que era el ascetismo humanista eran las ideologías que tenían a los colosenses confundidos. Pero aquí tú ves a un formador, a un edificador que, entendiendo eso, oró por ellos. Y desde el día que yo me enteré de esto, no dejo de orar por vosotros y de pedir que no que el Señor reprenda al diablo y que el espíritu de gnosticismo se va. No, yo oro para que el Señor los llene de sabiduría e inteligencia espiritual y puedan conocer su voluntad, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con gozo, con longanimidad, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aplauda al Hijo, aleluya. Lleva al reino, lleva a Cristo y tendrás un creyente fortalecido en el espíritu y que puede enfrentar cualquier lucha en la vida. Padre, gracias porque tú estás retando a tu iglesia, particularmente en Latinoamérica, para ser una vocera de este evangelio del reino, para que se convierta en ese instrumento de que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y oro, Señor, para que esta labor que preside mi amado Arnold y todo el equipo de COICOM se convierta en una plataforma desde la cual se instruya, se afirme, se aclare a todos los comunicadores del evangelio y por los medios que usan, que es Cristo y solo Cristo quien debe ser anunciado cumplidamente para la gloria de Dios Padre. Amén. Un abrazo a todos, gracias.